y voy a compartirles mi pantalla. Me indican, por favor, si están viendo la pantalla. Sí, Carlos, Sí, estamos profe, bien. estamos viendo. Listo, espérenme, yo coloco esto en modo presentación. Y listo. Con las muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este tercer encuentro sincrónico. El objetivo del mismo, como lo plantea esta diapositiva inicial, pues es que podamos hacer un recorrido como por todos los elementos que están directamente relacionados con la estructura de un diseño instruccional que además, pues digamos, incorpora elementos de gamificación en aras a lograr la virtualización de cualquier tipo de contenido del orden, pues digamos, académico. Y justo es para mí el momento central y casi que más importante de todo el diplomado, porque finalmente lo que se busca con esta tercera unidad y desde este tercer encuentro sincrónico y las actividades que dentro del mismo se plantean, pues es que ustedes puedan lograr enfrentarse a un reto que es bastante interesante y creo que quienes ya han tenido la oportunidad de revisar las dos actividades que están planteadas en dicha unidad, pues digamos que van a explorar realmente cómo se daría o cómo se tendría que dar la construcción de contenidos instruccionales gamificados en el proceso de virtualización o de digitalización de un curso, de una asignatura, de una unidad, de un microlearning o de cualquier, digamos, apuesta de enseñanza, aprendizaje que queramos entrar a desarrollar. En este orden de ideas, entonces, pues digamos que lo que se busca desde este encuentro sincrónico es lograr un enfoque integrado para la educación del siglo XXI. En educación digital como un ecosistema interconectado, donde la tecnología, el contexto y las personas realmente logren unirse y logren hacer match, como lo denominamos, para poder generar aprendizajes significativos. El propósito entonces es que hoy más que nunca la educación, pues vemos que no tiene fronteras y tenemos nosotros que diseñar contenidos y entornos digitales para un mundo que es completamente interconectado y digamos que es justo lo que ustedes ven en este slide, donde realmente todas las decisiones pedagógicas que nosotros tenemos que tomar logren impactar de manera positiva a los estudiantes y a las personas que finalmente van a hacer uso completo de todos y cada uno de estos contenidos o de todas estas y cada una de puestas de aprendizaje que vamos a colocar disponibles en la red. Porque uno no solamente, pues digamos, genera contenidos instruccionales en una universidad, en un colegio, sino que ustedes miren ahorita que incluso dentro de todas estas grandes apuestas con el tema de los MOOC, con el tema de los cursos cortos y demás, eh, hay múltiples plataformas que pues digamos han venido desarrollando de manera, digamos, acelerada muchos contenidos que finalmente incluso los regalan y a la final cobran son las certificaciones cuando las personas pues así deciden pagarlas. Y todo parte de un análisis de necesidades. ¿De qué? O de dónde? Pues digamos de lo que realmente nosotros queremos de manera consciente transmitir, enseñar y dar a conocer a las personas que finalmente se van a involucrar y que van a consumir cada uno de estos contenidos.
Por ello, pues debemos de apuntarle a un aprendizaje significativo y relevante que realmente responda al contexto y necesidades de nuestros estudiantes. Este enfoque, por supuesto, exige fomentar habilidades críticas como el pensamiento analítico, como la comunicación digital y como la resolución de problemas. Y en aras a esto, pues digamos, es que se plantean tal cual las actividades a las que ustedes van a enfrentar en dicha unidad. Y finalmente, pues digamos que lo que uno espera es que todos estos contenidos, todas estas apuestas de enseñanza-aprendizaje, pues digamos, deben potenciarse con creatividad y con innovación, que finalmente son esenciales en toda esta era digital, porque pues si nosotros no logramos captar y llamar la atención de nuestros estudiantes o del público objetivo, pues digamos que finalmente no van a entrar a vincularse directamente con estas apuestas. Y cierro este slide con una idea y es para que todo este enfoque realmente funcione, este enfoque integrado funcione, pues sin duda alguna lo que necesitamos son estructuras claras que nos ayuden finalmente a planificar experiencias formativas intencionadas. Y es allí donde realmente cobra sentido cuando nosotros vamos a apostarle a una propuesta de diseño instruccional. Si no tiene ninguna intención, si no tiene ningún propósito, si realmente no está cubriendo una necesidad de formación y si más allá de solamente presentar contenidos, no vamos a permitirle al estudiante que los pueda aplicar en su contexto real, pues digamos, no tendría mucho sentido ponernos en la tarea de entrar a desarrollarlos, a proponerlos y a plantearlos. Y quiero iniciar, digamos, esta reflexión o este trabajo inicial a partir de un videito que ya les voy a compartir. Es un video muy corto donde, pues, digamos, la tecnología, por avanzada que sea, no tiene sentido sin realmente el propósito humano. Y es lo que yo he tratado siempre de indicarles o de transmitirles y de dejarles a ustedes, digamos, como idea central en el diplomado, que finalmente si la tecnología no se convierte y no es tratada como una herramienta que nos permita a nosotros ser más productivos, ser más eficientes, poder llegar a muchos más lugares y a muchas más personas, realmente, digamos que de nada serviría. Y si nosotros como personas no realmente le impregnamos o le damos ese sentido y esa intencionalidad, pues digamos que no va a pasar de ser tecnología. Entonces, espérenme un segundito, yo tomo aquí el enlace del video y me indican si lo ven y ya se los comparto. Un segundito, le pongo audio y me indican porfa si lo ven y si lo escuchan. Lo estamos viendo, pero no se escucha. Espérenme. Ahora Ya, sí. se escucha. Miren, es un videito realmente muy corto, eh, pero que la intencionalidad es, o lo que finalmente nos recuerda este video, es que lo verdaderamente valioso, pues no es ese robot haciendo todo
casi que de manera perfecta, a la velocidad de la luz y digamos que demostrando que tiene múltiples capacidades y demás, sino finalmente cierra con la capacidad de qué, de disfrutar, de crear, de conectar y de relacionarnos. Y finalmente él no lo puede hacer. Entonces, ahí es donde nosotros como docentes, y es también otra reflexión que les dejo, pues no le temamos ni a la tecnología, ni a las herramientas, ni a la inteligencia artificial. A lo que nos tenemos realmente que dedicar es a incorporarlas, a apropiarlas y aprender a utilizarlas para potenciar lo que nos hace únicos. ¿Y qué es lo que nos hace únicos a nosotros como personas? Lo que cierra el video, la sensibilidad, la empatía, el pensamiento crítico, la creatividad y la colaboración. Y ahí me gustaría, en este punto de la charla, escucharlos a cada uno de ustedes realmente qué reflexión corta pueden ustedes sacar de este video. Como siempre, de a uno. Profe, usted lo dijo, la tecnología o en este caso pues ese humanoide puede hacer muchísimas cosas, pero el último está digamos que relegado al ser humano el disfrute de la vida, el apreciar los espacios. Obviamente la cervecita ahí pues como simboliza muchísimas cosas, pero por muy desarrollada que esté la tecnología, ese relacionamiento con el otro, esa capacidad de pensar y disfrutar, está, digamos, quedada solamente en lo humano. Todo ese tema de emociones y sentimientos. Perfecto, Fernán. Muchas gracias por compartirnos tu valiosa reflexión. Como dijo el compañero, buenas noches, es lo que nos diferencia de las máquinas o de la inteligencia artificial que no tiene los sentimientos, la percepción de nosotros, los gustos, los sentidos, que son los que nos llenan a nosotros de valor y nos diferencian muchas veces de una máquina que puede hacer el trabajo pues, de muchas personas más rápido, más eficiente y de mejor calidad, pero no como con los sentimientos de una persona, de un ser humano. Carlos, Muy yo bien, quiero Nelson, ahí muchas gracias. complementar un poquito lo que estaban diciendo los compañeros y es tener pues como prioridad siempre el ser, ¿cierto? Por ejemplo, todas las tecnologías y todo lo que nos permite la inteligencia artificial, pero siempre, por decir algo, los docentes siempre van a trabajar con personas, siempre trabajamos con personas en nuestro trabajo, en nuestra cotidianidad, en nuestra familia. Entonces, nunca perder pues como la esencia de que estamos como relacionándonos siempre entre seres. Eso es súper importante y lo que tú decías ahorita me parece muy importante que pues no tener como tanto temor a la tecnología, a la inteligencia artificial, sino pues como apropiarla para uso precisamente para ese relacionamiento, para potenciar toda esa parte pues como humana que tenemos, no desligarnos pues como de la tecnología porque ya es una realidad, pero sí usarla pues como para el servicio de los seres y siempre propiciar espacios así como tú lo haces en la clase de interactuar, de participar, de siempre estar como presente pues como lo humano que tenemos y pues nunca lo que siempre nos va a diferenciar de pues de todo lo que tenemos de tecnología. Entonces, usarla pues como al servicio y estar siempre pues como relacionándonos, así sea por las metodologías virtuales. Muchas gracias, Marce. Efectivamente, tecnología como servicio y propiciadora de relacionamiento y trabajo colaborativo. Adelante, Daniela, y luego Isabel Cristina. Profe, yo digamos que pensaba como en una reflexión
pues lleva como ya nuestro rol de pronto como docentes y es como tratar de inculcarle mucho a los estudiantes como esa diferencia entre el humano y la máquina, pues como mostrarles la tecnología como un medio que puede de pronto volver más eficientes las labores que nosotros hacemos, pero más como un aliado y no como ese enemigo que me hace la tarea y entonces yo ya no tengo que participar, sino mostrarle que hay una diferencia entre la máquina y nosotros y que nosotros, digamos, sí podemos darle como ese uso al contenido o al conocimiento que produce la tecnología y ponerlo al servicio nuestro y no al revés. Creo que pues en la docencia del mundo de hoy es un reto demasiado teso ese tema de la inteligencia artificial en los estudiantes y creo que ahí está como el secreto, como darles la herramienta para aprenderla a usar y para ponerla al servicio de nosotros como seres humanos y no al revés. Perfecto, muchas gracias Daniela. Y efectivamente ustedes lo van a ver en la segunda actividad de esta unidad, donde van a tener que utilizar inteligencia artificial, por supuesto. Y ahorita cuando entremos en el contexto ya de las actividades, les voy a explicar, van a tener que utilizar inteligencia artificial, pero finalmente no se van a dedicar a un copy-paste de lo que la inteligencia artificial les entrega. No, van a tener que analizar realmente qué es lo que le están pidiendo a la inteligencia artificial, cómo se lo están pidiendo, qué es lo que la inteligencia artificial les está entregando, pero dónde está el sello, dónde está esa validación, dónde está ese valor que yo le estoy agregando a eso que la inteligencia artificial me está entregando y que finalmente me convierte a mí en un validador, en un potenciador, en alguien que mejora, en alguien que puede ser más eficiente, pero siempre generando el sello final mm, mío como docente y asimismo como estudiante desde cada una de las actividades o para lo que realmente utilice la inteligencia artificial. Y siempre será necesario ese factor final o ese aspecto o componente final de nosotros ser validadores y de incorporar realmente nuestro sello, nuestra experiencia, nuestra percepción, nuestra mirada y todo lo demás a cada una de esas actividades. Muchas gracias, Daniela. Adelante, Isabel Cristina. Y luego continúa Diego. Bueno, profe, no, yo creo que en resumen de lo que han dicho todos los compañeros es no deshumanizarnos por el hecho de tener tecnologías al servicio de. Y finalmente es lo que hemos recogido durante pues como estos encuentros asincrónicos y es que finalmente siempre detrás hay un ser humano y que mientras el uso de las tecnologías no nos ayuden a transmitir realmente todo lo que tenemos y a facilitar nuestra tarea, eh, pues tenemos que hacer todo por eso, por no deshumanizarnos, porque seguimos ahí, porque estamos interactuando, porque finalmente una cosa es que la tecnología nos ayude y otra cosa es que nos haga el trabajo, ¿cierto? Entonces es no deshumanizarnos. Seguimos acá como seres humanos que tenemos que interactuar con otros y que lo hacemos a través de plataformas y que básicamente nos facilitan la cercanía en la lejanía, pero ello no quiere decir que no sigamos siendo humanos que estamos aquí intercambiando ideas, aprendiendo, em, evolucionando obviamente porque sabemos que así como estamos hoy todos aquí conectados con usted, pues es lo mismo que tenemos que llegar a conectar con nuestros estudiantes a través de tecnologías, pero yo creo que en conclusión es no deshumanizarnos porque hay herramientas que nos facilitan estar cerca a pesar de estar lejos. Totalmente de acuerdo. Tocas un tema bastante importante y es que siempre van a seguir siendo necesarias las relaciones entre nosotros como personas y el colaborar, el interactuar, el cooperar y el, digamos, seguir avanzando y evolucionando gracias justo a la tecnología, porque para mí es la esencia de la misma, nos tiene que hacer más eficientes, nos tiene que hacer más productivos, tiene que quitarnos una carga de actividades repetitivas, pero finalmente somos nosotros quienes le debemos de generar ese factor diferencial y ese valor agregado a todas las actividades que finalmente se pueden hacer con la misma. Muchas gracias, Isabel Cristina. Le doy la palabra a Diego. En resumen, pues todos los compañeros y el profe han dicho cosas muy importantes en la parte de relacionamiento del ser humano y la parte también de coordinar pues la parte del internet, pues la inteligencia artificial. También es muy importante
así como nos relacionamos como seres humanos, relacionarnos con el entorno y con la naturaleza, que es muy importante también, con los animales, con las plantas, o sea, yo como ingeniero agropecuario relaciono más también la parte de ese sentir, de ese tocar, y es súper importante. Entonces, en esa parte, lo que decía el profe, hay que trabajar la inteligencia artificial de una forma muy responsable, de una forma que uno la pueda, que le sirve a uno como humano, pero que la sepa dársela a los estudiantes, o sea, esta parte es importante. Así es, Diego, y realmente un aspecto muy importante el que tocas, el contexto y lo que se tiene que dar en la práctica. ¿Y dónde se da? Realmente en las comunidades, se da en nuestro barrio, se da en nuestro hogar, se da en el lugar de trabajo, realmente donde desarrollamos nuestra vida cotidiana y donde desarrollamos nuestras actividades o quehaceres profesionales. Ahí es donde realmente creo que está el valor y el sello que finalmente diferencia todo lo que uno puede aprender en la vida y es cuando lo lleva al momento práctico y en el contexto real donde nos movemos. Así es. Perfecto, no sé si alguien más, me falta alguien, yo creo que no, entonces vamos a seguir avanzando con nuestra presentación, que vuelvo y repito, lo que trata es de entregarles a ustedes como un escenario completo de los diferentes ejes articuladores que ustedes deben tener en cuenta al momento de enfrentarse al desarrollo o a la construcción de un diseño instruccional para cualquier, digamos, objetivo de enseñanza-aprendizaje. El propósito de este slide, pues, es mostrarles a ustedes todo lo que tiene que ver con la definición y cambio de paradigmas en la educación virtual y explicar cómo el diseño instruccional no es solo una técnica, sino una herramienta estratégica que responde a un cambio profundo en todo lo que son los paradigmas educativos. ¿Por qué paradigmas educativos? Es porque realmente en la educación virtual, pues nosotros no solo cambiamos el medio, sino que tenemos que cambiar la forma de pensar todo el proceso de enseñanza. Y aquí sí hablo desde el punto de vista única y exclusivamente de nosotros o de nuestro rol docente. Debemos cambiar la forma de pensar la enseñanza. ¿Por qué? Porque no es solo planificar un curso, porque no es solo proponer unas actividades, porque no es solo plantear unas temáticas, sino que tenemos que pasar de planificar contenidos realmente ¿a qué? A diseñar experiencias. ¿Experiencias de qué? Experiencias significativas de aprendizaje, porque realmente ahí es donde nuestros estudiantes finalmente lograrán aprender todas y cada una de esas temáticas, podrán incorporar todos esos contenidos y finalmente los podrán colocar 100% en práctica. Entonces, aquí el diseño instruccional se convierte en una planificación estratégica que busca generar aprendizaje efectivo en entornos digitales. Ese proceso se da en el marco de ¿qué? De un cambio de paradigma y de una definición y relevancia. ¿Por qué? Porque nosotros ya no enseñamos desde la transmisión, no es solamente yo venir acá, traer unos slides y hablar como un loro toda la noche, sino que realmente cómo se tiene que dar una construcción activa, una construcción colaborativa y una construcción significativa de todo el conocimiento. Y eso es lo mismo que nosotros tenemos que lograr como docentes al momento de trabajar y al momento de relacionarnos con nuestros estudiantes. Y por eso es que esto también por supuesto, se tiene que basar en unos enfoques. ¿Cuáles tres se destacan? Aquí de manera clave, son enfoques pedagógicos clave. Uno, el constructivismo. ¿Por qué? Porque es donde el estudiante realmente construye su conocimiento. Dos, sociocrítico. El aprendizaje como herramienta
para transformar esas realidades de los estudiantes. Y 3, el aprendizaje significativo, porque todo el contenido y todas estas experiencias y todas estas apuestas realmente ¿qué? Deben tener un sentido y una conexión con la vida del estudiante. Y ahí es donde ahorita retomo las palabras, creo que era de, espérenme, de Diego, ¿cierto, Diego? Sí. Que finalmente pues ese es en el entorno, es en el contexto, es allá en esa conexión de las vidas de nuestros estudiantes donde realmente pues cobran sentido todo esto que nosotros planificamos y todo esto que nosotros enseñamos. Aquí la relevancia es un aspecto clave para poder personalizar, adaptar y fomentar un aprendizaje autónomo que también se tiene que dar en cada uno de estos, digamos, entornos de aprendizaje. Y cierro con una idea para hilar lo que vamos a seguir viendo de aquí en adelante, y es que para aplicar estos 3 enfoques pedagógicos que se muestran desde aquí en lo digital, necesitamos entender las estructuras que dan forma a un curso virtual. Y ese es el corazón del diseño instruccional. Entonces, miren que finalmente cada uno de estos aspectos y cada uno de estos componentes, si no logramos articularlos, si no logramos relacionarlos, pues vamos a seguir haciendo más de lo mismo y es simplemente pues, publicando, me perdonan el término, colgando y facilitando que las personas entren, descarguen una cantidad de documentos, de material de referencia y demás, pero realmente estamos trabajando un diseño instruccional intencionado y con todas las estrategias y con todos los modelos y con todos los recursos pedagógicos, didácticos y metodológicos necesarios para que realmente nuestros estudiantes aprendan y que eso que aprendan lo puedan desarrollar y lo puedan aplicar a sus vidas. Eso finalmente es donde ahí cobra sentido y ahorita cuando miremos lo de las actividades lo vamos a entender un poquitico mejor. En este orden de ideas, entonces, un buen diseño instruccional, pues miren que no hemos hablado absolutamente nada de tecnología. ¿Por qué? Porque un buen diseño instruccional no empieza por la tecnología y finalmente tampoco por el contenido, sino por realmente comprender al estudiante y cuál es el propósito de formación y cuál es la necesidad de formación o la necesidad de aprendizaje que tiene ese estudiante que llega donde nosotros a ver cualquier curso o asignatura. Este proceso incluye 5 pasos esenciales que aquí se los muestro, arrancando ¿por qué? Por la integración de contenidos. El contenido debe ser pertinente, debe estar alineado con los objetivos de aprendizaje y debe ser pensado para transformar la vida de nuestros estudiantes. Tienen que haber unas necesidades formativas, las cuales realmente tengo que analizar qué es lo que nuestro estudiante quiere aprender y ponerlo o desarrollarlo con base en ese contexto real o en ese contexto actual en el que nos estamos movilizando y en el que nos estamos relacionando. Hay unas características de los estudiantes y aquí es donde entra 100% en un tema que para mí es muy importante y es la personalización. Y es la personalización de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Con qué estudiante me estoy relacionando? O más bien, ¿quiénes son mis estudiantes? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que quieren aprender? ¿Cómo les tengo que hablar? ¿Qué estilos de aprendizaje tienen? ¿Qué retos enfrentan para poder estar vinculados y participando en un curso virtual o en un curso presencial? Y es, digamos, una cantidad de contextos que se tienen que entrar a analizar y a revisar por parte de nosotros como docentes para finalmente poder ir encauzando esas necesidades de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. No todos aprenden al mismo ritmo, no todos aprenden de la misma manera,
no todos aprenden con una sola metodología, entonces digamos que ahí es donde entra nuestra experiencia y casi que, digamos, ese quick que nosotros logremos desarrollar para poder, digamos, motivar a nuestros estudiantes a que realmente se vinculen y a que vayan, digamos, desarrollando todo lo que nosotros planificamos a lo largo de los cursos o asignaturas. Es necesaria una secuencia lógica. ¿Por qué? Porque el contenido debe avanzar de lo simple a lo complejo y es un viaje de aprendizaje progresivo. Entonces, digamos que es tratar de ir llevando al estudiante casi que de la mano con cada una, digamos, de las unidades o con cada una de las temáticas que se planteen en un curso o asignatura. Y miren que finalmente ahí sí se da o cierro con el quinto componente y es la selección de la tecnología. ¿Por qué? Porque después de tener unos contenidos pertinentes, después de saber cuáles son las necesidades formativas que tienen mis estudiantes, después de saber cuáles son las características de mis estudiantes, tener, digamos, esa planificación secuencial o lógica, entonces ahí sí determino cuál es la tecnología y escojo las herramientas que finalmente me permitan a mí potenciar el aprendizaje y no que lo complique. Entonces, aquí la tecnología debe servir al propósito educativo y no al revés. Entonces, por eso miren, todos los elementos por los que tenemos que pasar para finalmente poder entrar a determinar cuál es la herramienta tecnológica que debe servir ese propósito educativo. Y no, planteo unas herramientas, planteo unas plataformas, planteo unos medios, planteo unos recursos tecnológicos y luego arranco con la integración de los contenidos y demás. Miren que es lo último que realmente hago. Entonces, una vez nosotros entendemos estos elementos, pues digamos que ahí sí podemos estar en la capacidad de construir propuestas pedagógicas más interactivas, más adaptadas, más intencionadas, más gamificadas, y es lo que vamos a seguir desarrollando de aquí en adelante en los slides que les voy a compartir. Hoy más que nunca, y ustedes mismos lo saben por experiencia propia, tenemos contenido, tenemos información, tenemos medios, tenemos recursos abundantes. Finalmente, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Pues lograr seleccionar ese contenido con sentido, con propósito y con conexión para que realmente le sirva a nuestros estudiantes. Y es por eso que en este slide pues, abordamos tres grandes componentes. Cómo diseñar contenido educativo que realmente genere impacto. Entonces, partimos de un diseño de contenidos donde no solo se trata, espérenme, yo, ¿quién se conectó? Isabel. Donde no solo se trata de crear materiales, sino de que estos sean actuales, relevantes, atractivos y que despierten la curiosidad de nuestros estudiantes. Además, deben de ser simples, claros y lo suficientemente originales para poder motivar y no seguirles entregando a los estudiantes más de lo mismo. Y aquí es donde nosotros, digamos, siempre vamos a qué. Este es el sello que nosotros le tenemos que generar a todos y cada uno de esos contenidos. Y era lo que hablamos ahorita. Por más que la IA me lo genere, por más que la IA me lo ayude a construir, por más que la IA busque en Internet y traiga una cantidad de fuentes, de referencias y demás, lo que nosotros logremos con esa capacidad de simplicidad, de transformación y de generarle originalidad, realmente para mí es lo que va a permitir romper con la monotonía y que finalmente los estudiantes sigan encontrando más de lo mismo. Tiene que haber autenticidad y contextualización, donde cada tema debe conectar con situaciones reales. Aquí el contenido debe sonar como algo que pasa en la vida de nuestros estudiantes, en su trabajo, en sus relaciones, en el contexto en el que se mueven. Y no solo, pues, digamos, entregarle referencias, textos, libros, revistas, artículos y demás. Entonces, por eso digamos que está bien
trabajar con ellos, pero finalmente poder llegar a ese otro escenario donde el estudiante pues los pueda vivir, los pueda aplicar y los pueda volver realidad. ¿Para qué? Para resolver problemas. Y tiene que haber valor y aplicabilidad, porque lo relevante es que el estudiante diga, esto me sirve, esto lo puedo aplicar, esto me permite resolver este problema y esto me permite seguir creciendo y perfeccionando los conocimientos, perdón, con los que llegué a este curso o asignatura. Y aquí entra el impacto práctico, donde el contenido transforma y no solo informa. Entonces, digamos que no es solo publicar por publicar contenido, sino que realmente permita transformar la vida de nuestros estudiantes. Y vemos ahora cómo traducimos todos estos principios, que realmente son 3 principios esenciales de un diseño instruccional gamificado que conecte con el estudiante y que finalmente lo motive a aprender. Y vuelvo y retomo. Diseño de contenidos, autenticidad y contextualización, valor y aplicabilidad. Y son 3 elementos que ustedes deberán incorporar en el desarrollo de las 2 actividades planteadas para esta unidad. En este slide vemos entonces cómo se desarrollan las competencias en la educación virtual, y por eso se las planteo casi que en una carrera de observación o en una línea de tiempo que incorpora, pues digamos, 6 pasos esenciales. No se trata solo de enseñar y de publicar contenidos, sino de formar competencias para la vida digital y profesional de nuestros estudiantes. Y en este recorrido, pues digamos, nos vamos a encontrar con un proceso integral que nos permite desarrollar esas competencias de nuestros estudiantes en entornos digitales o en entornos virtuales. ¿Partimos de qué? De unas metas claras. Porque todo inicia con objetivos definidos que alineen las tareas con las competencias específicas que quieren desarrollar nuestros estudiantes, o que quieren no, que necesitan desarrollar nuestros estudiantes. Tienen que haber unas guías y criterios que el estudiante necesita. ¿Para qué? Para poder tener material, referencias, bibliografía clara que le permita avanzar con autonomía en estos entornos digitales. Por supuesto, estas fuentes tienen que ser confiables. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos primero que formarnos nosotros como docentes y formar luego a nuestros estudiantes para que desarrollen esas habilidades de búsqueda y de investigación rigurosa. Porque finalmente, pues no es solo venir a un Google, googlear, como decimos, 2 o 3 elementos y finalmente copiar, pegar y ya entregar, digamos, lo que se necesita entregar. No, aquí finalmente es nosotros poder entrar y determinar con nuestros estudiantes cómo es que tienen que ir a fuentes que les permitan realmente poder tener unas propuestas elevadas, rigurosas, de calidad, con fuentes confiables y que finalmente se dan a nivel de las bases de datos especializadas y digamos las bibliografías o los recursos digitales que se encuentran en muchas de las bibliotecas hoy disponibles, unas de manera libre y otras de manera paga. Pero creo que la mayoría de las universidades las tienen, entonces para mí no es impedimento, es poderlas conocer y utilizar. Tiene que haber un pensamiento crítico que nos permite evaluar qué tan importante es esa información que estamos buscando y finalmente cómo la vamos a encontrar. Tiene que haber una aplicación práctica donde las competencias se fortalecen con tareas auténticas y retadoras. Y finalmente tiene que haber una síntesis y transferencia, donde buscamos que el estudiante traslade el conocimiento a otros contextos y que los pueda realmente aplicar. Este enfoque pues no solo mejora el aprendizaje, sino que potencia la capacidad de nuestros estudiantes. ¿Para qué? Para resolver problemas reales
en sus entornos que por supuesto, pues van a ser siempre cambiantes y que, digamos, se van a estar transformando y máxime ahora, pues, digamos, con todo este boom de nuevas tecnologías, tendencias y demás. Si queremos competencias reales, pues necesitamos contenidos auténticos, actualizados y con un verdadero valor educativo, que es lo que marca la diferencia. Luego pasamos entonces a un escenario donde la comunicación o cómo se debe dar la comunicación en la educación virtual. Y lo resumo en algo, es sin una comunicación efectiva, no habrá un aprendizaje significativo ni una enseñanza orientadora en la educación virtual. Y por eso es que se habla de la doble función de la comunicación, la dualidad y diversidad en la comunicación educativa digital. Y se habla de dos entornos o digamos dos funciones, una A y una B. En la A, digamos que nos concentramos en el aprender a través de la comunicación. El estudiante construye conocimiento ¿en qué momento? Al interactuar, al dialogar, al trabajar colaborativamente, al compartir ideas. Y es justo esa comunicación, o más bien esa colaboración, la que impulsa toda la comprensión. Y un momento B, o una función B, que es enseñar mediante la comunicación. Entonces, aquí el rol del docente va más allá de transmitir, sino que se convierte en un guía, en un tutor, en un mentor que aclara, retroalimenta y que, por supuesto, mantiene la motivación en todos sus estudiantes. ¿Y esto desde dónde se da? Se da desde una comunicación sincrónica, desde una comunicación asincrónica y desde una comunicación mixta. Y donde nosotros, pues digamos, tenemos que aprovechar lo mejor de ambos mundos para una educación más accesible y para una educación más eficaz. Entonces, es lograr combinar cada uno de estos espacios, cada uno de estos momentos, cada una de estas estrategias o metodologías, poder seleccionar las herramientas a través de las cuales se van a desarrollar para que realmente en todo este entramado comunicativo, la tecnología y el diseño de contenidos se conviertan en los vehículos de esa interacción, de ese relacionamiento y de esa colaboración que se tiene que dar para lograr ser, digamos, eficientes y transmitir lo que realmente queremos y necesitamos transmitirle a nuestros estudiantes. Por supuesto, en la educación virtual, pues digamos que no solo basta con tener buenos contenidos, sino que hay que saber cómo presentarlos e integrarlos con interacción significativa. Y es lo que trata de mostrar este slide. Una interacción y una presentación de contenidos. Una interacción y una presentación de contenidos. La interacción, pues digamos, va a ser el apoyo o lo que busca es apoyar la resolución de tareas mediante recursos interactivos y colaborativos, como quizzes, como simulaciones, como foros, como estudio y análisis de casos y así sucesivamente. Y finalmente ya a nivel de gestión y seguimiento, pues todo lo hacemos 100% desde las plataformas LMS, que son las que nos permiten monitorear todo el progreso y fomentar ese trabajo colaborativo de nuestros estudiantes. Y a nivel ya de una presentación, pues tiene que ser una presentación clara que es clave para poder diseñar contenidos organizados, para poder diseñar contenidos visualmente atractivos y que cumplan esa función, o para mí esa misión más bien, de estar 100% articulados y alineados con los objetivos de aprendizaje, que es lo que realmente desarrollamos y el fin último del enseñar.
o de la enseñanza. Y tienen que estar en multiformatos, porque ahorita ya con todo este surgimiento de múltiples dispositivos, herramientas y demás, pues digamos que nosotros no nos podemos quedar única y exclusivamente con vincular un PDF, con vincular un documento de Word, con vincular una URL que nos lleve a una lectura complementaria, sino que tenemos que plantear videos, infografías, actividades gamificadas, diapositivas interactivas, multimedias, que lo que le permite atender distintos estilos de aprendizaje y mantener la atención de nuestros estudiantes. En resumen, pues digamos que la combinación de una presentación estratégica y una interacción activa es lo que realmente transforma la experiencia virtual en algo dinámico y en algo significativo y enriquecedor para todos nuestros estudiantes. En este slide, pues digamos que el aprendizaje significativo no solo ocurre cuando se construye desde la experiencia individual, sino que pasa por, digamos, la colaboración colectiva y la mediación activa del docente para que realmente se logren dar todos estos elementos que vemos aquí en este slide. Entonces, este diagrama presenta un enfoque integral sobre cómo se construye el conocimiento en entornos digitales y el papel protagónico que jugamos nosotros como docentes, que finalmente vamos a ser ¿quiénes? Los dinamizadores del contenido y de todas las estrategias de enseñanza-aprendizaje que se vayan planteando desde el aula. Pasa por una construcción individual, luego una construcción colectiva del conocimiento, una dinamización de los contenidos y un tema muy importante y que nosotros tenemos que garantizar como docentes para estos entornos de aprendizaje es que siempre queden abiertos, queden diseñados, queden presentados para que se puedan seguir actualizando, para que se puedan seguir perfeccionando y para que se puedan seguir mejorando en el tiempo. No pueden ser contenidos muertos y no es solamente un documento que ya lo colgué y es el documento que quedó para los 5 o 6 años que yo vaya a trabajar en una universidad. No, que hay que estar actualizando, hay que estar mejorando, hay que estar, digamos, buscando cómo se están dando las tendencias, cómo va evolucionando el mundo para que finalmente pues esto se pueda mantener vigente en el tiempo. En resumen, el conocimiento se construye entre ¿qué? Entre la autonomía del estudiante, el diálogo colectivo y la acción pedagógica reflexiva que nosotros como docentes logremos plantear. Entonces, aquí es una apuesta y es realmente un reto para nosotros como docente y planteo esta pregunta para que ya ustedes también me ayuden un poquitico en esta reflexión. En las posibles apuestas que ustedes hayan tenido como docentes o como tutores o como mentores en cualquiera de sus experiencias, ustedes han logrado dinamizar los contenidos y promover una construcción activa del conocimiento en sus estudiantes. Si lo han hecho, a través de qué estrategias o a través de qué mecanismos y con el apoyo de qué recursos se han valido para realmente lograr este propósito. Y los escucho. Profe, trae la pregunta. Que si en cualquier apuesta, experiencia o actividad que hayas logrado desarrollar de formación o de enseñanza, no solo, digamos, como docente en una universidad o en un colegio, es decir, en la educación formal, puede ser en cualquier entorno, ¿cómo has logrado dinamizar
esas apuestas de enseñanza-aprendizaje, esos contenidos y esos recursos que quieres, digamos, darle a conocer e impartir en tus estudiantes o en el público al que le estás enseñando algo? ¿De qué te has valido Bueno, para profe, arranco yo. realmente dinamizarlo? Bueno, profe, como les conté, como de las primeritas clases que tuvimos juntos, es que normalmente cuando, pues yo ya he dictado varios como cursos en diferentes como modalidades, ¿cierto? Una cosa son como cursos cortos de un tema en específico y el último que hice que realmente, básicamente por eso estoy haciendo este curso y es mejorar las técnicas y las capacidades que tengo para poder transmitir el conocimiento, es que normalmente les pregunto no solo la expectativa que tienen, sino hacia qué se dirige el propósito de aprender eso que particularmente estoy enseñando, ¿cierto? Básicamente uno tiene que conocer su público objetivo porque todas las herramientas no están dadas para todos. Y si miramos por ejemplo, los estudiantes de secundaria, que en algunos casos lo hice para personeros y para contralores escolares, pues son niños supremamente como hábiles en el tema de tecnologías de la información, ¿cierto? Entonces ellos lo retan a uno mucho. No quiero decir que las personas más adultas no lo sean, pero tienen menos o tenemos menos facilidad para el acceso a estas herramientas, ¿cierto? Entonces, digamos que nos retan un poquito menos. Entonces, regularmente cuando cuando hablo con el público objetivo, cuando me presento, es saber la expectativa que tienen para que todas esas herramientas que yo voy a poner a disposición estén en función de lo que ellos quieren, no solo escuchar, sino para que van a poner en función de este conocimiento que yo les voy a dar, ¿cierto? Entonces, digamos que una de las técnicas con las que arranco es saber qué necesitan. El último curso que di, que fue en el Tecnológico de Antioquia, tenía estudiantes de especialización, pero todos tenían, digamos, orientaciones distintas, mientras que unos eran abogados litigantes, otros trabajaban para el Estado u otros eran contratistas, ¿cierto? Entonces, intenté buscar incluso dentro del sport que la universidad me pedía, que tenían que tener como un estudio sobre jurisprudencia. Entonces lo que hice fue buscar jurisprudencia que les facilitara en su trabajo, ¿cierto? No es lo mismo un contratista que un servidor público, ni tampoco, ¿cierto? Entonces es buscar que eso que yo les estoy enseñando les aporte y lo puedan poner en función de lo que necesitan aprender, ¿cierto? Entonces, como tenía actores que participaban de manera distinta desde su profesión, entonces digamos que lo primero que hice fue intentar que lo que les iba a enseñar le diera como justo directo a lo que ellos necesitaban. Perfecto. Muchas gracias, Isabel Cristina. Y para mí fundamental, realmente poner en contexto y en aplicación o en aplicabilidad lo que estamos o lo que pretendemos enseñar. Muchas gracias. Vi que Marcela por allá estaba levantando la mano, entonces te doy la palabra y luego a Sí, Fernando. pues bueno, yo quería como compartirles algo y es que no he tenido pues como la experiencia de ser docente como tal, pero bueno, la primera experiencia que tuve que ser pues como muy creativa para poder llevar como este tipo de metodologías fue pues en la pandemia cuando nosotros empezamos a hacer pues como la promoción de la universidad en los diferentes espacios pues para los colegios, para los chicos que se interesaban. Entonces tuvimos que crear un montón de herramientas para poderlo lograr, ¿cierto? Entonces generamos un recorrido virtual por la universidad, empezamos a hacer contenidos pues como de videos y muchas herramientas y estrategias para poder estar con las personas y poderles llevar pues como la oportunidad de la educación. Ya pues como fue evolucionando esta herramienta y ya empezamos a hacer pues como las ferias virtuales, pues ya después de que todo pasó de la pandemia y empezar a volver a renovar como esos contenidos digitales que teníamos de la universidad y poderla llevar así pues como a las diferentes regiones y ya pues como a nivel nacional inclusive con los programas virtuales. Entonces pues fue una manera de poder acercarnos a las personas en ese momento, pero que ha permitido pues como que las ferias virtuales avancen muchísimo y que nos adaptemos como a las diferentes circunstancias.
distancias. En algunas regiones no hay mucha conectividad, entonces buscamos la manera de que los chicos se puedan, por ejemplo, conectar desde su clase de tecnología o desde una biblioteca comunitaria en un municipio. Entonces, analizar mucho como ese contexto para mirar de qué manera podemos llegar y acercarnos a ellos y que también tengan la oportunidad del conocimiento de lo que la universidad tiene para ofrecerles. Entonces fue como la experiencia que tuve desde ese inicio de la pandemia y ha venido evolucionando. Inclusive muchos chicos de la universidad de las regiones participan en foros con estudiantes que quieren conocer la universidad. Entonces lo hemos ido pues como identificando y evolucionando de acuerdo a la necesidad y ha sido una experiencia y una herramienta súper valiosa para nosotros pues desde mercadeo y desde la universidad. Les quería pues como compartir esa experiencia, aunque no es educativa, pero pues es una forma también de llevar el conocimiento y las oportunidades. Pero realmente sí es educativa y formativa porque a la final están dando a conocer todos los servicios, todas las apuestas y todas, digamos, las posibilidades de formación que tiene la universidad, las planifican con base en el contexto real del estudiante y desde donde él se puede conectar, puede ingresar y finalmente buscan las herramientas necesarias para poder llegar a todo ese tipo de público. Y no solamente pues herramientas tecnológicas, hablamos de herramientas físicas y presenciales como los lugares y los espacios y todo lo que nos comentabas que hacían. Entonces finalmente sí hay un proceso completo que considero es el que hemos venido trabajando a lo largo de la charla y que finalmente se convierte en unos recursos interactivos, didácticos, y que motivan para que las personas conozcan todos los servicios de la institución. Entonces, finalmente se convierten en esos recursos valiosos de aprendizaje de lo que se hace desde una institución. Muchas gracias, Marce. Adelante, Fernán. A mí desde la experiencia, y pues yo doy una materia que llama Gestión Social en Infraestructura y me ha gustado mucho el tema del estudio de casos y un estudio de casos con variables y con riesgos controlados. Y cuando digo que es un estudio de casos con variables y riesgos controlados es que ese gran grupo de estudiantes, digamos que tenían un solo perfil, la mayoría pues eran asociados a un instituto de deportes, tenían que ver con la administración, tenían ya una experiencia, pero cuando uno empieza a hablar como de contextos, cuando si estamos en Antioquia, empezamos a hablar de sus regiones, es totalmente diferente. Si esa labor que ellos tienen de gestionar la infraestructura deportiva, perdón, ampliamos a otros contextos departamentales como el Valle del Cauca, como Bogotá, como Barranquilla, digamos que los resultados son también totalmente diferentes. Entonces, ese estudio de casos nos permite apalancarnos frente a ciertas decisiones que se tienen que tomar. Hay unos riesgos controlados, hay muchas variables que entran así, o sea, si yo voy a construir una infraestructura deportiva en el Magdalena Medio, ¿qué condiciones tengo que tener? ¿Cuál es el relacionamiento? No solamente en términos técnicos, en términos financieros, jurídicos, sociales, ambientales, sino esos entornos en los que vamos a anclar ese escenario, cómo funcionan y cómo hago yo, pues que es el plus del curso, para que esa comunidad se apropie, sea corresponsal, tenga sentido de pertenencia y de sostenibilidad en el tiempo a eso. Entonces, insisto que esos estudios de caso me gustan mucho. También hice un ejercicio muy interesante desde la IA. Fernán, son estudios incluso de casos que se aplican de acuerdo a cada región, de acuerdo a cada grupo, a cada comunidad y demás, según te entiendo, ¿cierto? Sí, claro, Porque tienen que jugar con todos los recursos que tienen con todas las variables, sí. y con todas las variables que tienen ahí en su entorno para poderlo desarrollar y presentar. De hecho, si estamos en Medellín Ujú. o en eso, construir un escenario deportivo en San Javier es diferente al Poblado, que es diferente a Castilla, es diferente a Laureles, y no estoy diciendo si es mejor o peor, sino que el relacionamiento tiene unas variables muy interesantes para poder, digamos, apalancarnos y relacionarnos, y de la misma necesidad del contexto. Y también, digamos, que con ellos hice un ejercicio muy interesante de la IA, y era bajar toda esa información, pero tenía que entrar a analizarla y a contextualizarla. Entonces hice como ese primer acercamiento y bueno, aprovecho para decir que estoy muy, muy contento con este diplomado
porque sí se están abriendo muchas puertas, al menos conociendo lo que en algún momento hacía como por intuición, ya pues como con más conocimiento técnico. Perfecto, qué bueno, Fernán, y muchas gracias por compartir esa experiencia. Completamente ganadora desde el objetivo de aprendizaje o desde el objetivo que pretende, pues, o que trae como tal el curso y desarrollarlo 100% en contexto. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces continuemos avanzando. Que finalmente ya vamos a ir cerrando para concentrarnos un poquitico en lo que tiene que ver con las dos actividades que están planteadas en esta unidad. Se habla o se plantea la importancia de de los repositorios digitales en educación. Finalmente es un recurso que no se encuentra fácilmente y que, pues digamos, muchas veces no los pensamos o no existen en pro de que nuestros estudiantes se puedan valer de los mismos. Y en esta era digital, pues digamos que los repositorios son más que bibliotecas virtuales, finalmente es desde donde nosotros tenemos que generar ese acceso abierto y directo a esas apuestas de enseñanza-aprendizaje y por supuesto el conocimiento que deseamos transformar o mejorar en nuestros estudiantes. Y aquí digamos que más allá de pensarlos como bibliotecas, más allá de pensarlos como bases de datos especializadas, y todo lo demás, pues digamos, es lograr entregarle desde un único punto, desde un único lugar a nuestros estudiantes, digamos, todos los recursos con los que ellos van a interactuar en un curso o asignatura. ¿Para qué? Para evitar que estén yendo de enlace en enlace, para evitar que estén yendo de URL en URL, para evitar que estén yendo de lugar en lugar, sino que si nosotros pensamos esto como un gran repositorio, como una gran bodega, donde podamos almacenar, clasificar y mantener disponibles todos esos materiales con los que los estudiantes se van a enfrentar, pues digamos que es completamente intuitivo, fácil de utilizar, fácil de encontrar, rápido y mejora la autonomía y el aprendizaje autodirigido y la eficiencia por parte de nuestros estudiantes. El único objetivo realmente es facilitar que puedan, o facilitar, sí, facilitar el acceso y que estén, digamos, disponibles en cualquier momento en el que los estudiantes los quieran utilizar. Y esto se puede lograr, pues digamos que gracias a las plataformas LMS, en este caso con la que nosotros estamos estudiando, que es Moodle, o con la que trabaja la IUE, que es Moodle, donde finalmente el gran repositorio es la asignatura o el curso, y desde ese curso es desde donde yo tengo que empezar a canalizar a nivel de estructura todos y cada uno de esos recursos para que puedan, digamos, tener esa operación como repositorios digitales. Las ventajas de los mismos, pues digamos que voy a pasar muy rápidamente porque esto les queda a ustedes y posteriormente lo pueden leer. Es un acceso mejorado, una preservación de contenidos, facilitar la colaboración, una eficiencia en la gestión, visibilidad y diseminación para que realmente pues puedan tener el impacto educativo y científico que requieren las instituciones y finalmente todo el componente de integración, que siempre les he hablado que ya no es un solo formato, no es solo un documento, no es solo un PDF, no es solo una PPT, sino que hay múltiples recursos que enseguida los vamos a ver y que finalmente es lo que motivan a los estudiantes a consultarlos. En este punto, pues digamos que ya nos centramos en todo lo que son los elementos visuales y los materiales en la educación virtual y que aquí sí les pido pongan un poquitico de especial atención porque, pues digamos, son características que ustedes van a tener que abordar para plantear sobre todo esa propuesta de diseño instruccional gamificada con apoyo de inteligencia artificial que van a desarrollar en la actividad número 2. ¿Por qué? Porque en la educación virtual
La claridad visual no es un lujo, es una necesidad pedagógica. Entonces, por eso se habla de qué? De una simplicidad en el diseño. Los contenidos deben ser comprensibles, bien organizados y accesibles para todo tipo de estudiante. Y llevarnos una frase que menos es más cuando se trata de enseñar en línea. Pues no es cargar una cantidad de recursos, de, digamos, ayudas, de objetos y elementos visuales, sino los que realmente se necesiten para poder dar la claridad completa y la simplicidad en ese diseño. Tiene que haber una simplicidad en los materiales. Las interfaces deben ser limpias, sin ruido visual y que ayuden realmente a que el estudiante pueda centrar la atención en lo que realmente importa, que qué es lo que les queremos enseñar. Siempre se motivará y será necesario que ustedes utilicen gráficos, que utilicen diagramas, que utilicen elementos y recursos visuales. ¿Para qué? Para explicar ideas complejas y para poder establecer conexiones claras. Y aquí sí es la frase, ya creo que por todos conocida, que una imagen vale más o puede significar más que 1000 palabras. Entonces, siempre será esa la motivación y lo van a tener que hacer en las actividades que planteen. Tienen que haber unas guías de estudio o deben de haber unas guías de estudio interactivas diseñadas para fomentar la participación activa, la autoevaluación y la personalización del aprendizaje. No se trata solo de leer, sino de interactuar. Entonces aquí es, en esa apuesta de gamificación que ustedes vayan a desarrollar, ¿qué elementos van a incorporar? Que va a incorporar una sopa de letras, que voy a incorporar un arrastrar, soltar, que voy a incorporar un pareamiento, que voy a incorporar un hotspot, que voy a incorporar una multimedia interactiva o una infografía interactiva y así sucesivamente. Y siempre se tendrá que dar el uso de simulaciones y no estoy hablando de simuladores, sino de que realmente nosotros, o más bien de que en estos entornos virtuales, lo que ahorita nos comentaba Fernán Alonso, de que realmente los estudiantes, pues digamos, puedan aplicar en escenarios reales todo ese conocimiento que nosotros les estamos o que les queremos impartir, promoviendo siempre el aprendizaje activo, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje contextualizado. Entonces no es el uso de simuladores, sino de simulaciones que se pueden dar a través de diversas estrategias didácticas y pedagógicas para que realmente el estudiante ponga en práctica y en su contexto real ese conocimiento. Entonces, esta apuesta de todos estos elementos visuales, pues nos enmarcan o encierran realmente cómo el diseño cómo el diseño visual, perdón, y además relacionado con todas las estrategias pedagógicas, potencian la experiencia del estudiante, su motivación, su colaboración e interactividad en un entorno digital. Y aquí, digamos que ya voy haciendo como el cierre, entonces son todas las estrategias que nosotros debemos tener en cuenta para poder lograr una virtualización o una digitalización, perdón, de contenidos interactivos. Virtualizar o digitalizar contenidos no es simplemente convertirlos en PDFs, convertirlos en PPTs, convertirlos en documentos de Word, sino que es repensar el contenido para potenciar el aprendizaje en entornos flexibles y tecnológicos. Y hablamos de estas 1, 2, 3, 4 y 5 fases que son las que consideramos ustedes deben de tener presentes para poder lograr la construcción de un contenido instruccional gamificado. Tiene que haber una planificación y diseño, que es el punto de partida, y requiere identificar claramente los objetivos de aprendizaje y estructurar el contenido de forma lógica
coherente y pedagógica. Hay una construcción de contenido o una creación de contenido, y aquí es donde ustedes como expertos temáticos, pues digamos, deben lograr esa relación entre lo que se quiere enseñar y cuál es la tecnología que van a utilizar. Se utilizan herramientas digitales y cuáles son esas herramientas para enriquecer la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Tiene que haber una evaluación y una revisión. ¿Por qué? Porque todos estos contenidos instruccionales o todas estas apuestas de virtualización deben ser flexibles y deben ser mejorables. Y nosotros como docentes somos los que finalmente tenemos que tener la capacidad para poder evaluar el impacto que están teniendo todos estos contenidos instruccionales gamificados o todos estos recursos virtualizados y poderlos ajustar con base en la retroalimentación que recibamos o en esa evaluación que hacemos con o a nuestros estudiantes. Tiene que haber una personalización del aprendizaje, adaptando el contenido a diferentes estilos, ritmos y habilidades previas. Y aquí también entra en juego la tecnología porque finalmente es lo que permite ajustar esa experiencia educativa a las necesidades individuales de nuestros estudiantes. Y por supuesto, se tiene que lograr el desarrollo de las competencias. No solo es transmitir teoría, no solo colgar documentos, lecturas complementarias y demás, sino que siempre debemos formar habilidades prácticas y transferibles que preparen a los estudiantes para su vida personal, para su vida profesional y para su vida comunitaria o ciudadana o en el entorno en el cual, pues digamos, estén desenvolviendo. Y acá, digamos que les comparto para que ustedes puedan volver sobre los mismos cuando estén ya desarrollando estas actividades. ¿Y qué se plantean? Unos recursos interactivos, audiovisuales y didácticos. Y aquí les dejo relacionados con cuáles ustedes pueden comenzar a trabajar. A nivel de interactivos, entonces están las infografías que nos permiten organizar contenido visual de manera precisa. Están las multimedias, que son esquemas gráficos interactivos. Están las líneas de tiempo, que son presentación de eventos secuenciales. Están las imágenes como apoyo visual a textos. Están los mapas como información geográfica interactiva para rutas o localizaciones, para carreras de observación, etcétera, etcétera. Y están los esquemas o póster, que son la representación gráfica de información clave con preguntas o ilustraciones. Y digamos que se las dejo acá para que ustedes las puedan utilizar. Y ya a nivel audiovisual, entonces tenemos los videos, tenemos las mezclas o los bimodales, que es la fusión de video y animación. Tenemos las animaciones, que son videotutoriales explicativos con gráficos en movimiento, con personajes en movimiento y demás. Tenemos los podcasts e incluso los video podcasts. Tenemos los stop motion y tenemos tarjetas sonoras. Entonces, digamos que aquí también se dejan otros recursos que ustedes pueden empezar a explorar. Y que finalmente, cuando hacemos uso correcto y cuando los articulamos con esos objetivos de aprendizaje o con esas apuestas de aprendizaje y de generación y transformación de conocimiento, aquí es donde se logran finalmente poder encauzar este tipo de presentaciones, de la incorporación de personajes en líneas de tiempo o digamos tipo cómics en conversaciones y demás. Tenemos el armar rompecabezas arrastrando las piezas y luego de que se arrastre la pieza se entrega la información. Tenemos mapas conceptuales, tenemos sopas de letras, tenemos HostPod, tenemos herramientas para selección múltiple, tenemos arrastrar que es el drag and drop, la frase o el elemento correcto al punto donde tiene que ir, tarjetas que son sonoras y demás, y así sucesivamente. Y como recursos complementarios que les voy a compartir una vez, digamos,
tengamos habilitada nuevamente la plataforma Moodle, pues les voy a compartir ejemplos de todos y cada uno de estos ahorita que les cuelgue el material de este tercer encuentro para que ustedes, pues digamos que los puedan tomar como referencia en el desarrollo de las actividades. Y ahora, para no aburrirlos y ir cerrando la sesión, que ya vamos a ir terminando, voy a ver si me funciona este jueguito que quiero hacer con ustedes. Espérenme un segundito, es un Kahoot que he preparado. Espérenme, yo lo traigo para acá. Voy a empezarlo. Y espérenme, la invitación entonces es a que ustedes, por favor, desde sus celulares o incluso desde sus equipos, pues puedan tomar este pin y venir y ingresarlo aquí a Kahoot directamente y puedan empezar como tal el juego o escaneando el código QR que aparece aquí en pantalla. Yo voy a copiar aquí el enlace y también se los voy a pegar aquí en el chat para quienes no lo puedan hacer desde su celular, pues digamos que lo puedan hacer desde acá. Ya veo que por aquí se conectó Marcela Rúbula. Ya veo que por aquí se conectó Nelson. Pues quienes lo quieran hacer desde el celular, y quienes lo quieran hacer desde el PC. Ahí les pasé el enlace. Ya veo por aquí a Isabel, a Diego, a Daniela. Nos falta Mari, que la veo por aquí conectada. Y nos falta Fernán Alonso. Ya hoy que en el celular no me ha cogido. Tranquilo, Fernán, no hay problema. Esta es una herramienta que ustedes pueden utilizar para crear pues este tipo de juegos, para crear este tipo de quizzes y demás, y que les permite, esa sí es digamos como una restricción que tiene, es que en su versión libre solamente pueden haber 10 jugadores, pero entonces ustedes pueden crear varios Kahoot y si tienen un grupo de 20 o 30, pues digamos que distribuyen el grupo en equipos de 10 personas o de 5, bueno, qué sé yo, de acuerdo pues digamos también a la restricción, creo que son como 6 Kahoot que permite crear en la versión libre y ya ustedes determinan cómo lo pueden hacer. Y esto lo vamos a mirar en la unidad número 4. Voy a darle aquí a empezar y entonces la idea es que ustedes lean la pregunta y tienen un tiempo para responderla. La primera es, ¿qué es el diseño instruccional? Y ahí está el tiempo y aquí están las opciones de respuesta. Cada uno entonces selecciona la opción de respuesta que consideres. Ya veo por ahí 3 respuestas. Y ahí están. Ya podríamos 4 respuestas correctas, 2 no correctas. Y podríamos ir a la siguiente. Está punteando Marcela Rubla, quien respondió más rápido. Luego continúa Daniela, Nelson, Isa y Diego. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es un beneficio clave de un repositorio digital?
Entonces miren que ustedes en esta herramienta pueden entrar y personalizar el tiempo para cada una de las preguntas. 4 respuestas correctas, 1 incorrecta. Sigue punteando Marcela, muy bien. Continuando Daniela e Isa. Van punteando pues las damas en el Kahoot. Ojo, compañeros. ¿Qué estrategia no pertenece a la construcción del conocimiento individual? Ay, Y en no, esta, a mí me miren, está llegando tarde, profe, la imagen. pero estás conectada en el Kahoot, sí. Sí, La Profe, a mí pregunta es, tampoco, pues no alcanzo a ver las opciones de respuesta. se pone muy, está como bien. Está la imagen como congelada, entonces no las puedo ver. pero no estén mirando mi pantalla, sino que estén directamente en el Kahoot conectadas. No, eso es bien, profe. A mí me está tocando la pregunta en tu presentación y dar respuesta en el Kahoot porque se demora mucho para cargar. No sé qué será. Bueno, Aquí hay 4 respuestas correctas y 3 incorrectas. Bueno, ya está Daniela punteando, muy bien. ¿Qué rol juega el docente en la dinamización de contenidos? ¿Será por las imágenes? De pronto puede ser por las imágenes que pueden estar pesaditas. Por las imágenes que estoy utilizando de fondo. Las voy a revisar a ver qué pasa. ¿Qué rol juega el docente en la dinamización de contenidos? Seguir estrictamente el currículo preestablecido, actualizar y adaptar métodos de enseñanza. Ya todos respondieron muy bien. Todos de manera correcta. Excelente. Ahora sigue Daniela y luego Nelson. Y ojo, Marcela, pues que Isa se nos quedó por allá abajo. es que Ya. está tanto que no alcanzo. A mí me pasa lo mismo. Voy a revisarlo y saber qué está pasando. ¿Qué describe mejor la importancia de la simplicidad en los materiales educativos? Tengo 5 respuestas, falta una. Y bueno, aquí está ahí 3 correctas y 3 incorrectas. Ahora está punteando Nelson. Muy bien, Nelson. Siguiente pregunta. ¿Qué técnica de diseño instruccional ayuda a los estudiantes a construir conocimiento a partir de su propia experiencia? La pantalla. Yo todavía estoy en la pregunta, yo tengo la imagen en la pregunta anterior. Ah, no puede ser cierto. Aquí es aprendizaje basado en proyectos. No. Bueno, voy a revisar este Kahoot a ver si es por el tema de las imágenes. Aquí vuelven a puntear Daniela y Marcela. Pregunta 7. ¿Cuál es una ventaja de los gráficos y simulaciones en los materiales educativos digitales? Voy a revisar el Kahoot en serio porque puede ser las imágenes que utilicé. No sé, aunque él tiene una restricción de tamaño en las imágenes que uno utiliza, pero pueden colgar un poquitico la El presentación. Kahoot está ahí. Ay, no. Yo digo aparece conectar. Listo, aquí les fue muy bien. La mayoría respondieron de manera correcta. Soy el último, soy el De los último. contenidos
¿Qué aspecto de los contenidos educativos se ve más beneficiado por una revisión y actualización constante? Todos muy bien. Mire que los 6 respondieron de manera correcta. Muy bien, Daniela. Otra vez Marcela en su segundo lugar. Y sigue Nelson de tercero. 9. Pregunta 9. ¿Qué elemento es crucial para facilitar la colaboración en un entorno de aprendizaje digital? Muy bien. Todos 6 correcto también. Daniela, Marcela, Nelson, Diego, Isa. Y vamos a la final. ¿Cómo contribuye el diseño instruccional al éxito de los cursos en línea? Esta digamos que la dejé mucho tiempo. La voy a omitir y aquí hay 5 respuestas correctas, una incorrecta y vamos a mostrar aquí los ganadores. Está muy bien, Daniela, Marcela y Diego. Felicitaciones. Entonces, miren, más allá de pronto las dificultades técnicas que se puedan presentar en un juego como estos, pues digamos que está la posibilidad de que ustedes pues puedan tener acá una herramienta en la que ustedes pues digamos miren que puedan tener incluso opiniones, resumen de la sesión, pueden compartir el podio y así sucesivamente. Entonces los invito para que como docentes puedan ir explorando este tipo de herramientas, por supuesto resolviendo estos problemitas técnicos que donde se da uno cuenta que se presentan cuando los está ejecutando realmente en caliente, pero son herramientas interesantes que pueden ustedes empezar a utilizar y en las que pueden empezar a incursionar. Voy a salirme. Y ahora sí voy a aprovechar estos 15 minuticos finales para 2 cosas. Primero, no se las puedo mostrar desde Moodle porque en este momento estamos haciendo un proceso de actualización de la plataforma, justo para poder entregar una versión, digamos, más actualizada y renovada y que les va a permitir a ustedes incluso poder trabajar de una manera más práctica, más fácil, más fluida en cada uno de los cursos y los materiales que desde allí les vamos a estar compartiendo. Espérenme. Bueno, y aquí entonces, en esta unidad, ustedes van a desarrollar 2 actividades. La primera actividad es grupal, que mi propuesta es que la sigan desarrollando en los equipos que desarrollaron las de la unidad número 2, que justo también les tengo que decir que comienzo su revisión a partir de mañana, que ya dejemos la plataforma habilitada y este fin de semana tendrán la retroalimentación y las calificaciones. Esta actividad grupal consiste en un análisis crítico y rediseño de una experiencia de aprendizaje en línea, es decir, de un curso. Y digamos que coloco el ejemplo de curso, pero puede ser de cualquier propuesta, de cualquier apuesta, de cualquier experiencia de formación o de mentoría o de tutoría o de capacitación en la que ustedes, pues digamos, hayan podido participar o en la que ustedes quieran trabajar. Las instrucciones, ¿cuáles son? Hay una revisión de materiales,
Entonces, miren que les dejé un material que está ahí vinculado, ahí en el curso. Consultar este recurso que también está ahí vinculado desde la actividad y ya arrancarían el análisis crítico. ¿De qué? De esta experiencia de aprendizaje. Identifiquen en el artículo una experiencia, estrategia o enfoque de diseño instruccional que les llame la atención. Analicen sus elementos pedagógicos, didácticos e interactivos y reflexionen sobre sus fortalezas, limitaciones y posibles mejoras. Y luego entonces ya se van a concentrar en el producto de la actividad. El grupo deberá elaborar un documento breve que incluya título del rediseño propuesto. Entonces, ustedes aquí van a tomar este curso o esta experiencia de aprendizaje en línea y basados en lo que plantea el modelo que seleccionaron acá, entonces van a plantear un título del rediseño propuesto, una descripción resumida de la experiencia, cuáles son las principales fortalezas identificadas, sus limitaciones o debilidades, propuesta de rediseño pedagógico didáctico y cuál es la relación del diseño con el futuro proyecto de diseño instruccional gamificado que tienen en la actividad número 2. Y acá están, pues, digamos, la guía, los elementos, pues, que son criterios de evaluación y eso, y las fechas de entrega y demás, pero más importante que eso es que realmente se puedan basar en esta guía que les dejo un ejemplo. Diplomado en Docencia Digital, unidad 3, datos iniciales. Entonces, ¿cuál es el nombre del curso? Miren que aquí les dejé introducción al pensamiento crítico, el nombre de los participantes, la fecha, el tema trabajado. Y aquí arrancan. Análisis crítico de la situación actual. ¿Qué es lo que ustedes van o identificaron en ese curso o experiencia de aprendizaje que van a mejorar? Luego, 2, ¿cuál es la propuesta de rediseño instruccional? Entonces, la metodología que seleccionaron o los métodos, los contenidos, la interacción, la evaluación. ¿Y cuál es una propuesta inicial de gamificación? ¿Con qué? Con mecánicas de juego, narrativas o motivación y el beneficio esperado. Conclusiones, referencias bibliográficas y aquí ya está el formato de entrega. Entonces, el ejemplo es, yo voy a tomar el diplomado en docencia digital universitaria a la luz de esta cohorte 2025-2 y voy a hacer una propuesta de reestructuración de la unidad número 2 de este diplomado. ¿Por qué? Porque es la que considero que puede ser la más ladrilluda, que es la que donde se trabajan todos los métodos, los modelos pedagógicos de gamificación y demás, y le voy a incorporar alguna de estas estrategias que encontré acá en estos dos textos que están referenciados en la parte inicial. Y luego entonces determino cómo voy a empezar a modificar esa unidad número 2 del diplomado, haciendo un análisis crítico de por qué lo voy a hacer, de la situación actual, luego planteando una propuesta de rediseño y luego esa propuesta de rediseño, cómo la acompaño de una propuesta inicial de gamificación. Es decir, a través de qué mecánicas de juego, a través de qué narrativa o motivación la voy a, digamos, a mejorar y cuál sería ese beneficio esperado. Hago las conclusiones, las referencias bibliográficas y entrego el documento. Entonces, digamos que en eso consiste esta actividad, digamos, número 1, y que vuelvo y repito, la idea es que ustedes la desarrollen en los mismos equipos que estuvieron trabajando en las actividades de la unidad 2. Y luego está, que esta sí la coloco individual y es justo para que cada uno de ustedes se pueda, digamos, enfrentar a todas las herramientas que se plantean de inteligencia artificial generativa. Entonces, ¿qué van a hacer? Cada uno desde su experiencia, desde su conocimiento, desde las prácticas que realice y demás, va a seleccionar un subtema. Elige un subtema relevante dentro de su área de conocimiento o profesión
para diseñar una experiencia de aprendizaje interactiva o gamificada. Entonces, aquí me voy a referir, y me disculpa Nelson, sé que nos ha hablado del tema de la cuentería, de pronto del tema de, ¿cómo es que es? El tema de lo que hace con las aves y todo ese tipo de cosas. Entonces usted podría seleccionar acá cualquiera de esos dos temas y sobre esos dos temas, pues digamos, venir y plantear una propuesta de diseño instruccional gamificada con apoyo de IA generativa. Entonces, utilice alguna herramienta de IA generativa de texto como ChatGPT, Cloud, Grow, Copilot, Gemini, Perplexity, Llama, entre otras, para obtener ideas, esquemas, sugerencias o borradores sobre su subtema, sobre lo que vaya a desarrollar. Importante, tienen que citar la IA utilizada y detallar brevemente qué tipo de apoyo recibió. Ejemplo, generación de estructura, lluvia de ideas, ejemplos de mecánicas de gamificación, etc. No copie y pegue textualmente. ¿Por qué? Porque deben analizar, deben adaptar y deben enriquecer la información proporcionada por la IA que utilizaron. Y aquí les dejo los enlaces a cada una de las IAs que ustedes pueden utilizar. Luego, ¿qué van a hacer? Van a hacer una construcción crítica y original. Con base en la información obtenida y en su propósito de análisis académico, deben de proponer modificaciones, añadir reflexiones personales, incorporar ejemplos propios, propuestas de dinámicas o actividades evaluativas únicas, enriquezcalo con criterios pedagógicos aprendidos en esta unidad número 3 de diseño instruccional. Y finalmente van a plantear una propuesta de diseño instruccional interactivo gamificado, que también le pueden decir a las IAs que les ayuden a plantear este diseño instruccional interactivo y gamificado para ese subtema. Pero por supuesto, cada uno de ustedes lo va a mejorar. Diseñen una propuesta detallada que incluya descripción del subtema y su relevancia educativa, justificación del uso de gamificación, diseño de una actividad gamificada que tiene que incluir objetivos de aprendizaje, mecánicas de juego, y aquí les dejo ejemplos, dinámicas de juegos, elementos del juego, y deben de hacer una propuesta de actividad evaluativa vinculada a esa actividad gamificada. Y esto es lo que van a entregar como documento final. Entonces, genere su propuesta. ¿En dónde? Lo pueden hacer en un archivo de Word, de Google Docs, PDF, PPT, o mi recomendación es que lo hagan en alguna herramienta como Google Slides, Canva, Geniali, Gamma, planteando, digamos, desde allí gráficamente con todos los elementos, pues digamos, la estructura. La idea es que pues no entreguen un documento de Word, o sea, vayan un poquitico más allá y traten de presentar recursos interactivos. Y aquí les dejo los ejemplos prácticos para el desarrollo de la actividad. Entonces, algunos ejemplos prácticos son escape room virtual, simulación interactiva, juego de rol online, competencia de Kahoot, que fue lo que acabamos de ver, selección múltiple única respuesta, llenar espacios, arrastrar y soltar, hotspot, y aquí les dejo las definiciones y digamos todo lo que deben hacer. Y la propuesta ya final de estructura para presentar esta actividad, pues digamos que aquí se las dejo. Una introducción, una justificación de la gamificación, un diseño de la actividad gamificada, una actividad evaluativa, cómo se dio el uso de la IA generativa, qué herramienta utilizó, qué tipo de ayuda le brindó y cómo adaptó, modificó y enriqueció la información. Y cuáles son las conclusiones, que es una reflexión crítica personal sobre la propuesta y sobre el uso de la IA generativa en procesos de creación educativa. Si utilizaron algunas referencias bibliográficas diferentes a las que se dejan en el curso, las pueden utilizar, y aquí les dejo algunas, digamos, recomendaciones.
Y a nivel ya de la presentación, para que ustedes ya posteriormente lo consulten, miren que les dejo educación ambiental para niños de primaria. Entonces aquí digamos que pues esperaría que Diego, que es el que siempre ha estado motivando el tema de educación ambiental, pues digamos que lo pueda tomar como ejemplo, pero lo lleve a otros escenarios. Este ya es un ejemplo de cómo ustedes podrían desarrollar la actividad. Educación ambiental para niños de primaria. Entonces vengo y hago la elección de la IA generativa y de los objetivos. Entonces les dejo etapas del trabajo, IA utilizada y para qué la usó. Entonces hice una exploración inicial del tema en Perplexity. ¿Para qué? Para obtener fuentes académicas, artículos recientes y resumen general del subtema. ¿Cuál es el subtema? Educación ambiental para niños de primaria. Luego, para la estructura inicial del diseño gamificado, utilicé ChatGPT. ¿Y qué hice? Generar ideas de mecánicas de juego, tipos de dinámicas para niños y actividades lúdicas. Luego hice una revisión de viabilidad y ampliación de didáctica. Utilicé Gemini de Google. ¿Para qué? Para consultar ejemplos de uso real de gamificación en educación ambiental y adaptarlos al contexto colombiano. Luego, ¿qué voy a plantear? Todo lo que tiene que ver con la propuesta de gamificación. ¿Y qué utilicé? Utilicé estos prompts. Aquí les dejo ejemplos de prompts. ¿Cuáles son las mejores prácticas en la enseñanza de la educación ambiental en primaria según investigaciones recientes en educación? Cita fuentes académicas o artículos recientes. Luego, ¿qué? ChatGPT. Estoy diseñando una experiencia gamificada sobre educación ambiental para niños de 8 años. Sugiere una estructura con mecánicas de juego, niveles, recompensas, retos y dinámicas interactivas, colaboración, exploración. Incluye ideas lúdicas alineadas con objetivos educativos. Y luego fui a Gemini. ¿Puedes darme ejemplos de juego o actividades gamificadas implementadas en escuelas primarias para enseñar temas de sostenibilidad o medio ambiente en Latinoamérica? Miren que aquí les dejo los ejemplos. Ejemplo de resultado modificado no copiado. Entonces, ¿qué fue lo que ChatGPT me entregó? ¿Y qué fue lo que yo transformé? Entonces, renombró el juego, sustituyó los árboles virtuales por misiones reales dentro del colegio, recolección de residuos, siembra real, añadió un sistema de puntos de trabajo colaborativo evaluado por un ecomentor, docente guía, integré un foro de reflexiones posterior a cada misión para desarrollar pensamiento crítico. Entonces, miren, aquí les dejo los ejemplos de los PRON utilizados y finalmente selección y uso de la IA en el documento final. ¿Qué herramienta utilicé? ChatGPT. Apoyo recibido. Me ayudaron a construir la estructura base del juego, encontrar fuentes recientes y comprender buenas prácticas de gamificación. Adaptación realizada. Personalicé las propuestas incluyendo elementos de mi contexto, zona rural. Reformulé actividades para que fueran realizables físicamente por niños de 8 a 10 años y añadí componentes reflexivos y comunitarios no sugeridos por la IA. Entonces miren que aquí les dejo el ejemplo completo de lo que se podría realizar o cómo ustedes abordarían estas actividades. Aquí están los recursos compartidos de IA. ¿Cuál es la herramienta de IA? ChatGPT. Ideal para, ventaja destacada y el enlace. Y se las dejo para ChatGPT, para Cloud, para Perplexity, para Gemini y para Copilot, que digamos son como las que ahorita vienen en tendencia y vienen siendo más utilizadas. Unas mejor rankeadas, pero aquí están, digamos, las más utilizadas y las más comunes. Y acá les dejo, usen la IA, que es mi recomendación, como punto de partida, no como punto final. La IA es muy buena para sugerir ideas iniciales, estructuras, ejemplos o estilos de redacción, pero el verdadero valor está en lo que cada estudiante decide mantener, transformar o descartar. Su conocimiento pedagógico y su contexto deben tener siempre la última palabra. Y aquí les dejo unas recomendaciones.
formulen prompts claros con contexto y propósito educativo. Y les dejo un ejemplo para mejorar un prompt. Citen las IAs como fuentes de apoyo, no como autores. Y aquí les dejo los ejemplos. Comparen respuestas entre IAs para validar calidad. Y les dejo unos ejemplos. Y complementen siempre con fuentes humanas y reales de acuerdo a qué, a toda su experiencia, a su conocimiento, a sus buenas prácticas, a sus lecciones aprendidas y todo lo demás. Y cierro esta sesión con una frase generada con el apoyo de ChatGPT y es, compañeros, la inteligencia artificial no vino a reemplazarnos, vino a potenciar nuestro pensamiento, a elevar nuestra creatividad, a multiplicar la productividad docente. Y lo que tenemos que hacer nosotros, por supuesto, es aprender a conversar con ella con criterio, ética y propósito educativo. Y con esto cierro la sesión. Me gustaría escucharlos si estamos claros en las actividades que se plantean desarrollar. Son las únicas dos actividades que están planteadas en esta unidad 3. No voy a hacer evaluación parcial porque digamos que considero que son actividades que demandan un poco más de trabajo, de construcción, de desarrollo, de propuesta y a la final ojalá trataran de plasmarla en un Genially o en un Canva bien creativo que las mismas IAs les pueden ayudar para que entreguen unas buenas apuestas, porque finalmente estas apuestas a la final del diplomado las comparto con todos para que cada uno se pueda llevar las experiencias de los otros compañeros y así puedan tener, digamos, elementos que de aquí en adelante puedan enriquecer sus prácticas docente donde quiera que las estén desarrollando. Los escucho en estos 7 minuticos. Si tienen dudas, si tienen preguntas y cómo les pareció la sesión, si estamos claros y realmente los elementos entregados les permiten desarrollar las actividades propuestas. Profe, ya el módulo, entonces mañana ya está disponible. Sí, sí, porque hoy avanzamos rápidamente pues en muchas cosas, sino que nos quedó faltando la actividad más delicada, que es una actualización que Profe, hay que hacer del PHP, pero mañana ya en la tarde tienen Moodle disponible nuevamente. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe, sí, lo perfecto. escuchamos. Profe, te escucho Sí, bien. señor. Ah, listo. Entonces sí, te confirmo, Isa, que mañana en la tarde, con la ayuda de Dios, ya tienen Moodle disponible nuevamente. Todo muy claro, profesor, y nos queda un trabajo muy bueno y muy grande para realizar estos días. Sí, señor, es un reto interesante, pero sé que lo van a sacar adelante con todo su ingenio, su creatividad y por supuesto con su conocimiento y amplia experiencia en ese subtema que elijan y ya como planteen desarrollar la actividad número 1 mejorando cualquier recurso, pues cualquier recurso no, un recurso con el que ustedes estén familiarizados y que hayan tenido la oportunidad ojalá de desarrollar. listo, profe. Gracias. Muchas gracias, todo muy claro, Carlos. Súper. Muchas gracias y feliz noche. Gracias, Listo. profe. Pues, quedamos atentos al trabajo. Claro que sí. Y yo también quedo muy atento y presto para poderlos apoyar y para poderlos acompañar y orientar en lo que vayan teniendo dudas o requieran apoyo adicional con temas de IAs, de recursos y demás. Porfa, escríbanme, nos sentamos y lo revisamos, habilitamos los espacios que sea necesario habilitar. Simplemente escriban y buscamos la posibilidad de conectarnos y de entrar a revisar todo el avance que ustedes vayan teniendo o a clarificar las dudas que sea necesario o los apoyos que requieran frente a herramientas y demás. Siéntanse siempre en la libertad de escribir y levantar la mano. Profe, muchas gracias. Y muy interesante el ejemplo que nos Gracias, mostraste profe. con la parte ambiental de los niños. Sí, yo creo que
Ahí están todas las guías y todos los ejemplos para que lo puedan seguir sin ningún problema. Dale, profe, feliz noche. Que estén bien todos. Listo. A ustedes muchas gracias. Que tengan una buena noche y un descanso igual y seguimos en comunicación por los diferentes medios. Muchas gracias. Feliz noche Gracias, a todos. profe. Chao. Listo, hasta luego. Se cuidan, que estén bien.